todo eso tiene que estar conversado y tiene que estar firmado em, en un consentimiento de cirugía. En neurocirugía, las complicaciones más frecuentes son el sangrado, sea una cirugía de cabeza o una cirugía de columna. Va a depender de qué tipo de cirugía y qué tipo de enfermedad tiene el paciente. Otro riesgo también, otra posible complicación puede ser el déficit neurológico. Igual, para cirugías de cerebro, para cirugías de columna. Otra complicación puede ser la fístula del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es la fístula del líquido cefalorraquídeo? Es que el líquido cefalorraquídeo se abra paso a través de la zona quirúrgica y se vaya perdiendo a través de la herida operatoria. Es un riesgo también. Ahora, el, el sangrado, el déficit neurológico, la fístula del líquido cefalorraquídeo, también pueden haber infartos cerebrales o infartos medulares como complicaciones. Eh, tienen dentro de lo que es la neurocirugía, tiene unos porcentajes que se consideran aceptables, ¿no? A nivel mundial, el porcentaje de complicaciones es del 13% en neurocirugía. Algunos más, algunos menos, ¿no? Pero el promedio es 13%. Entonces al paciente se le explica que hay un 13% de probabilidades de que se produzca una complicación. Ahora, ¿a qué pacientes se le insiste más? No es lo mismo operar un tumor pequeño benigno que un tumor maligno grande. Ahora, eso tú lo incluyes dentro de tu consentimiento para realizar la cirugía. Em, pero tampoco es irse a los extremos, ¿no? Es mejor informar. El consentimiento que nosotros hacemos firmar al paciente para una cirugía se llama consentimiento informado. Es la información que le estamos dando al paciente o al familiar para realizar la cirugía y ver si el familiar o el paciente, si el paciente puede, acepta o no la cirugía, ¿no? Tampoco es irse al extremo, o sea, hacer, decirle al paciente de que a todos los pacientes que pueden morir en la cirugía. Tampoco no es un porcentaje, una probabilidad en todos los pacientes. Tampoco es decirle al paciente de que no va a pasar nada. Siempre hay que ser equilibrados en lo que informamos y también hablar en base a valores, a porcentajes, ¿no? Como le estoy diciendo, a probabilidades. Y esas probabilidades va a depender de, en parte del paciente, en qué condición está su estado general, en parte va a depender de qué enfermedad es la que tiene, a qué lesión vamos a operar, y en parte tiene que ver también con la experiencia del cirujano. Y eso para todos los que quieran ser cirujanos. Ahora, yo no estoy tratando de desanimarlos de ser cirujanos, más bien yo quisiera que sean cirujanos, pero tienen que ser centrados en eso, en saber las probabilidades, las posibilidades de complicación que puedan tener en sus cirugías, pero ustedes también tienen que estar informados de esas posibilidades en cada cirugía, en cada persona, en cada enfermedad, ¿no? Entonces, en neurocirugía tenemos complicaciones, como les decía, pueden ser complicaciones intraoperatorias o complicaciones postoperatorias. Intraoperatorias podemos tener las hemorragias como primer punto, y en este caso vamos a resaltar de que los tumores, especialmente los tumores muy vascularizados y los tumores grandes, pueden tener esta complicación muy alta, que es la hemorragia. Aquí yo pongo unos ejemplos, el glioma de alto grado de malignidad, que es el tumor más maligno del cerebro, y el glioma de alto grado de malignidad es muy vascularizado,
se tiene una expectativa de vida de 6 meses a un año cuando se diagnostica y en el momento que lo operamos puedes sangrar mucho también, si es muy grande, ¿no? Tenemos también los meningiomas, que son tumores benignos, pero hay unos tipos de meningiomas que son angioblásticos, que son formadores de vasos, o meningiomas que están pegados al seno longitudinal superior que les enseñé en clase, que era una vena que pasa por el centro, entre los dos hemisferios. Hay meningiomas que llegan a infiltrar o a tomar parte del seno, de esa vena que pasa por el centro, el seno longitudinal superior entre los dos hemisferios. Entonces eso puede causar un mayor riesgo de hemorragia. Los tumores malignos, especialmente el glioma de alto grado, en el caso de los tumores benignos, el meningioma angioblástico o los que estén pegados al seno longitudinal superior, que son los meningiomas de la hoz o parasagitales. Y también puede existir una hemorragia en una cirugía por una situación de iatrogenia, ¿no? Que rompemos una arteria de gran o mediano calibre y eso causa un sangrado que tenemos que contener inicialmente y después un sangrado que tenemos que controlar. Yo quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta parte de la introducción de las complicaciones? A ver, chicos, alguien de los que está conectado. A ver, chicos, alguien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, doctor. Bien. Entonces, entendemos que las complicaciones intraoperatorias, la primera es la hemorragia, para cualquier cirugía, algunas más que otras. Estos nombres estas opciones que le estoy dando aquí son las que tienen más relevancia en esa complicación. Y aquí vemos una imagen de resonancia donde la lesión que estamos viendo en el hemisferio derecho, que ya les expliqué cuál es el lado derecho. ¿Ustedes pueden ver mi puntero, sí? ¿Pueden ver la flechita? Sí, sí, doctor. Excelente, entonces mejor. Aquí vemos la línea media, esto es una resonancia, esto es el ventrículo lateral del otro lado que se ve de aspecto normal y aquí vemos una lesión captadora de contraste irregular. Toda esta parte que está captando hiperintenso es el contraste irregular y vemos un centro oscuro que llamamos un centro necrótico. Este centro oscuro o necrótico son las células tumorales que han perdido vascularidad y que se han necrosado y se ven de color oscuro. Entonces, aquí tenemos una zona hipointensa y una zona hiperintensa irregular captadora de contraste, y esta es la imagen que nosotros encontramos en los glioblastomas multiformes, en ese que vimos que era el tumor maligno que podía sangrar más en una cirugía. Glioblastoma multiforme es un tumor de alta malignidad. En el cerebro solamente hay 4 grados de malignidad y esta lesión, que es el glioblastoma multiforme, es un tumor maligno de cuarto grado. ¿Ya? También la hemorragia se podría reducir este sangrado utilizando un equipo que nosotros llamamos aspirador ultrasónico. Ahora, en esta parte vamos a hablar de qué nos puede ayudar a disminuir el problema del sangrado, ¿no? Actualmente, este equipo es relativamente nuevo, no tiene más de 10 años. Y este aspirador ultrasónico, mediante la vibración, nos ayuda a poder ir degradando el tumor y aspirándolo con ultrasonido, pero respeta los vasos que son los vasos propios del paciente, que son vasos sanos. Pero lo que es el tumor y vasos tumorales los va
haciendo, los va fragmentando y los va aspirando. Es como un aspirador común, pero va conectado a una máquina que le da esa fuerza de vibrar, ¿no? Por eso es un aspirador ultrasónico. Tenemos el láser, que es una coagulación que se realiza dentro de sala de operaciones, que también puede ayudar a que coagule, ¿no? Que no sangre mucho. En los casos de tumores malignos, no se puede utilizar un recuperador sanguíneo. Un recuperador sanguíneo es otro equipo que se utiliza más en cirugía cardiovascular, con el cual se recupera la sangre que se va eh, derramando, vamos a decir, durante la cirugía, y esa sangre se centrifuga, se concentra y se vuelve a transfundir al paciente. Pero en temas de tumores, sobre todo en tumores benignos, pero también en tumores malignos, benignos diré, pero sobre todo en tumores malignos, no se puede utilizar el recuperador sanguíneo porque esa sangre que se va aspirando se va a ir mezclando con tejido tumoral y eso ya no se puede volver a transfundir al paciente. Entonces aquí tenemos dos equipos que se pueden utilizar, por decir, en la cirugía de un glioblastoma multiforme para disminuir la hemorragia. Uno es el aspirador ultrasónico, que es el que sí se puede usar, y otro es el recuperador sanguíneo que no se puede usar. También otros tumores que pueden sangrar son los tumores vertebrales metastásicos. Las metástasis a las vértebras son comunes, en, sobre todo en cáncer de próstata, cáncer de mama también puede hacer metástasis vertebrales. Y esas lesiones malignas que son metastásicas también son lesiones que son potencialmente sangrantes. Cuando ya hay presencia de metástasis, son pacientes que generalmente están en mal estado general, ¿no? Antiguamente se tenía más esa idea de que un paciente con metástasis es un paciente que ya no tiene una probabilidad mayor de sobrevivir. Pero actualmente con el tratamiento oncológico con inmunoterapia no es tan cierto, sobre todo en cáncer de mama. Hay pacientes con cáncer de mama con metástasis a tejido óseo que, que si son pacientes que pueden, es favorable un tratamiento con inmunoterapia, las metástasis con el tratamiento de inmunoterapia disminuyen mucho y el paciente sobrevive muchos años. Ya entonces, eso era algo que no conversábamos antes, pero ahora estamos viendo que el tratamiento con inmunoterapia para algunos tipos de cáncer, lo que hemos visto más es cáncer de mama, es, logra que nosotros no lleguemos a operar las metástasis vertebrales. Dependiendo del tipo de cáncer de mama, esta opción es muy buena. Últimamente hay una noticia también de que están, creo que ya en ensayos con pacientes de inmunoterapia para pacientes con cáncer de colon. Y esa inmunoterapia también pienso yo que va a ser buena para los pacientes que hacen metástasis. Entonces, todo paciente, eh, sobre todo que tiene tumores vertebrales que se van a operar, pueden sangrar, sobre todo si el estado general del paciente no es bueno. En las malformaciones arteriovenosas cerebrales también el riesgo de sangrado de hemorragia es alto. Recuerden que estamos hablando como primer punto de hemorragias intraoperatorias y estamos hablando de los diferentes casos, ¿no? Hemos hablado de tumores cerebrales, intracraneales, benignos o malignos. Estamos hablando de tumores metastásicos. Ahora estamos hablando de las lesiones vasculares cerebrales, en este caso la malformación arteriovenosa cerebral. La malformación arteriovenosa cerebral es una malformación congénita en la cual las arterias y venas no se terminaron distribuyendo bien, sino que quedaron como ovillos.
de arterias y venas localizados en ciertas partes del cerebro. Generalmente estos pacientes se conoce que tienen la malformación arteriovenosa cerebral congénita porque sangran o porque presentan convulsiones. Entonces, al operar nosotros una malformación arteriovenosa, como les decía inicialmente, va a depender del tamaño, de la localización para saber si va a sangrar mucho o no. Eh, en este caso, como tenemos una malformación vascular, que es la malformación arteriovenosa, y aquí no hay células tumorales, entonces nosotros sí podemos utilizar el, el recuperador sanguíneo. Y esa sangre que vamos recuperando de esa cirugía, podemos volverla a concentrar y volverla a transfundir al paciente. Entonces, estas hemorragias se pueden producir por el hecho de ser una lesión grande o por el hecho de que cuando operamos este tipo de malformaciones arteriovenosas, nosotros debemos empezar por ir cerrando las comunicantes arteriales y al final cerrar la parte venosa. Pero si nosotros vamos al revés, cerrando la parte venosa y luego las arteriales, el sangrado va a ser muy severo. Miren aquí unos ejemplos de malformaciones arteriovenosas solamente para que tengan la idea de que son como ovillos. En las resonancias se ven tal cual como varios vasos en una sola zona. Y esto, como les digo, es una malformación congénita que al operarse, dependiendo del tamaño, puede causar mucho sangrado, pero un recuperador sanguíneo nos puede ayudar a reponer esa sangre al paciente. Aquí, por ejemplo, una foto no tan nítida, pero es así, cuando abrimos el cráneo, abrimos la dura madre y la malformación arteriovenosa, en este caso superficial, pero grande, se puede ver como varias arterias y varias venas en una sola localización. La parte normal es esta de acá. Esta que se ve acá es parte normal, pero esto ya no es normal. Es como un ovillo de arterias y venas que no se terminaron de distribuir. Entonces, en cualquier tipo de sangrado, lo que va a ayudar dentro de la cirugía es reponer el volumen sanguíneo. Inicialmente podemos reponer con cloruros, con cristaloides o con coloides, pero también podemos hacer transfusiones sanguíneas. Y como les decía, lo que nos va a ayudar en caso de malformaciones arteriovenosas es un recuperador sanguíneo, si el sangrado es importante. Y ese recuperador sanguíneo, la sangre que se recupera, se centrifuga, se concentra y se retransfunde al paciente. También podemos tener hemorragias en cirugías de aneurismas. Recuerden que hemos hablado de los aneurismas también. Eh, los aneurismas se pueden presentar en la consulta como aneurismas rotos o aneurismas no rotos. Igual, durante el momento que se va haciendo una cirugía abierta, un aneurisma se puede romper y esa ruptura del aneurisma puede producir un sangrado importante. Eh, Incluso en el momento que estamos abriendo la cirugía se puede romper. Habíamos hablado cuando conversamos de aneurismas de que hay dos formas de tratarlo, ¿no? Uno es a a cráneo abierto y el otro es por la vía inguinal, es lo que se realiza a través de las arterias, ¿no? Endovascular. En lo que es la cirugía endovascular de los aneurismas también pueden haber hemorragias, pero son hemorragias que se producen a cráneo cerrado y se tienen que controlar también por vía endovascular. Ahora hay formas de controlar la ruptura de un aneurisma que se está tratando vía endovascular. También hay maneras de controlar el sangrado vía endovascular. Entonces hay que tener cuidado con las cirugías de aneurismas que también tienen riesgo de sangrado. En la cirugía de aneurismas también se pueden utilizar el recuperador sanguíneo y se puede retransfundir al paciente la sangre que se recupera, pero también algo que nosotros podemos hacer
es un aneurisma está en el centro de una arteria. Nosotros podemos clampar o clipar los extremos de esa arteria. Tenemos un chance de hasta 19 minutos, a menos de 19 minutos. Cuando clampamos dos extremos de una arteria, ya no va a haber circulación. Si en esos dos extremos clampados estamos teniendo el aneurisma, ese aneurisma ya no va a tener circulación y es más fácil de cliparlo y de tratarlo, ¿no? Pero ese clampaje de la arteria no la podemos tener. Nosotros en sala de operaciones utilizamos más de 12 minutos. Aquí mencionan que más de 19 minutos puede asociarse a infarto, ¿no? Porque estamos deteniendo la circulación. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? ¿Alguien tendrá alguna pregunta, chicos? Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que no, doctor. Ya, entonces, el, aquí lo que estamos explicando es que podemos cortarle la circulación al aneurisma en los extremos donde está sano la arteria, y eso nos va a ayudar a que el aneurisma no tenga circulación y podamos tratarlo mejor, pero tenemos un lapso de 12 minutos en sala de operaciones y si sobrepasamos los 19 minutos puede haber infarto cerebral. Esas son maneras de disminuir la hemorragia. En cirugía de hernias del núcleo pulposo o hernias discales, el sangrado es raro, usualmente no es una complicación, pero puede suceder que plexos venosos sangren, pero es fácil de controlar, ¿no? Nosotros llegamos a tener en sala de operaciones elementos que nos ayudan a la coagulación de las venas o hemostáticos, que tienen nombres comerciales, que nos ayudan a que esto disminuya. Ahora, durante una cirugía de hernia, puede ser que se toque la arteria aorta que está delante de la columna, sí puede pasar, pero es algo muy raro, ¿no? Tendría que ser una persona ah, con poca experiencia o muy confiada para que le pase eso. Si tú sabes que delante de la columna está pasando la arteria aorta abdominal, podríamos decir en caso de la columna lumbar, o una de las ramas, nosotros no vamos a ir tan adelante en la columna, sino vamos a trabajar solamente la parte del disco. Entonces, miren aquí tenemos la vértebra y tenemos aquí el, el plexo venoso dentro del canal raquídeo. Y este plexo venoso, al momento de sacar la hernia que vendría a ser del disco, se puede romper y puede sangrar, pero se puede controlar y no llega a ser un sangrado tan masivo. El plexo venoso, ¿no? Que lo vamos a encontrar dentro del canal, es lo que puede causar más sangrado cuando estamos en la profundidad. Como segunda complicación tenemos el edema. Y en este caso me estoy refiriendo al edema cerebral, ¿no? Al edema del sistema nervioso central. En este caso el edema cerebral o el edema medular, por decir, si estamos haciendo una cirugía de un tumor medular. Pero el edema del sistema, del tejido nervioso. Entonces, el edema cerebral, si fuera un tumor que se está abordando en el cerebro, puede ser mayor si hacemos una manipulación excesiva del parénquima cerebral. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de una cirugía, cuando una cirugía es segura, cuando la estamos planificando y estamos diciendo que vamos a abrir el cráneo en el punto más cercano a la lesión, que no atraviese un área elocuente? Y que la retracción o el uso, la manipulación o el uso de espátulas para poder jalar el cerebro no sea excesiva. La retracción, la manipulación, el uso de espátulas muy fuerte en el tejido cerebral para
poder llegar a la lesión puede causar edema cerebral. Cuando hay sangrados, eh, también puede producirse un edema cerebral, ¿no? Sangrados hacia el ventrículo o sangrados subaracnoideos. Un problema anestesiológico, o sea, un paciente que, que pierde la profundidad de la anestesia y que empieza a despertar o a toser, también puede causar en un cráneo abierto edema cerebral. Y también la mala posición del paciente. Cuando nosotros posicionamos al paciente, recuerden que el paciente que se opera del cerebro o de la columna se opera echado, ¿no? Y el paciente al operarse acostado, nosotros tenemos que, en el caso del cerebro, no flexionar mucho el cuello de manera de que las venas puedan tener un buen pasaje de retorno. Porque si nosotros hacemos una presión sobre las venas del cuello, el cerebro también se va a edematizar, se va a inflamar. El cerebro, eh, eh, al inflamarse, puede ganar bastante volumen, puede ganar volumen incluso 2 o 3 veces su volumen, y eso, el edema cerebral a veces llama a hacer una craniectomía descompresiva también para poder salvar al paciente. También puede haber edema cuando tratamos las malformaciones arteriovenosas, que ya vimos que son congénitas, sobre todo cuando cerramos la vena antes que las arterias, ¿no? O cuando manipulamos mucho el tejido cerebral. Podemos utilizar medicamentos para el edema como el manitol, las soluciones hipertónicas, la hiperventilación. Eh, por ejemplo, hoy día operamos un paciente con una lesión que nos pidió usar manitol. Le pedimos al anestesiólogo que le coloque la dosis de manitol que corresponde al peso del paciente. Usualmente se usa de 0,5 a 1 miligramo por kilo de peso por dosis. Y con eso pudimos controlar un poco la inflamación de esa lesión, que era un tumor, y tuvimos la oportunidad de poder operarlo tranquilos. Entonces, hay formas como rescatar también del edema cerebral. En caso de aneurismas, también, si es que fue un aneurisma ya roto, un aneurisma que se está operando rápido, también podemos encontrar edema cerebral. En, También nos ayuda a disminuir un poco el volumen que hay dentro del cráneo, evacuar un poco de líquido cefalorraquídeo. El manitol también, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? En complicaciones posoperatorias, en este caso estamos hablando de un paciente que ya está todo el cráneo cerrado, el cuero cabelludo cerrado, y es un paciente que ya está en UCI. En el posoperatorio, todas las cirugías cerebrales van a unidad de cuidados intensivos, y puede ser que el paciente en UCI no tenga un buen despertar o vaya despertando con algún déficit neurológico, y al hacerle una tomografía encontramos un hematoma posoperatorio. Eso también es una complicación. El hematoma puede estar en el lugar generalmente de donde se sacó el tumor, o también puede ser un hematoma subdural o epidural, producido por un mal cierre, ¿no? Un mal cierre del cráneo. Pero lo más frecuente son los hematomas en el lecho quirúrgico. Los hematomas, la sangre en el lecho quirúrgico, que es de poco volumen, no necesariamente tiene que ir a una reoperación. Pero cuando la sangre es de un volumen importante, con un paciente que no está respondiendo bien, se tiene que reoperar al día siguiente o a las horas. Entonces, pueden existir hematomas postoperatorios cuando el paciente ya está en unidad de cuidados intensivos, hematomas del lecho quirúrgico, pero también pueden producirse hematomas o hemorragias que ustedes ya conocen, subdurales o epidurales, consecuencia de un mal cierre, ¿no? No se tuvieron todas las consideraciones para cerrar el cráneo. También tenemos hematomas postoperatorios en los tumores. Eh, Esto sí es un poco más frecuente, pero se puede prevenir. Y ese sangrado
proviene de los vasos, neovasos del tumor, sobre todo cuando todavía queda tumor, cuando no se ha podido sacar todo el tumor o cuando no hemos advertido que quedó tumor pensando que ya lo hemos sacado todo, ¿no? Puede existir un hematoma del lecho operatorio cuando queda tumor y no se ha sacado todo el tumor. Ahora, los síntomas de este hematoma posoperatorio, pues es que el paciente continúa con dolor de cabeza, con náuseas y, y hasta podría tener mayor déficit neurológico, hasta el coma, pero nosotros vamos a detectar eso con una tomografía posoperatoria. Y allí detectamos de que puede tener un hematoma del lecho quirúrgico, del lecho operatorio, y la opción, en caso de que el paciente esté muy mal, es una reoperación. También podemos tener en tumores, en caso del posoperatorio, hematomas epidurales o subdurales. No, no es frecuente, pero como dice aquí, depende de la mala hemostasia de los planos quirúrgicos, o sea, de un mal cierre quirúrgico. Y eso se diagnostica con tomografía cerebral. A un paciente que ustedes tengan posoperado, que se está complicando en el posoperatorio, tenemos que pedirle una tomografía cerebral. Ahora el manitol, como les decía, bueno, 0,25 es muy poco. Yo más uso de 0,5 a 1 gramo por kilo por dosis, si es que hubiera un hematoma como para ir apoyando al paciente hasta que se pueda reoperar, ¿no? Pero también hemos hablado que podemos usar manitol intraoperatorio, ¿no? Para disminuir el edema. Entonces también tenemos hematomas postoperatorios en cirugías de malformaciones arteriovenosas cerebrales. Como es lógico, son arterias y venas anormales que a veces no se pueden coagular bien y en el postoperatorio puede aparecer un hematoma en lecho quirúrgico. No es algo tan frecuente, ¿ya? Pero puede pasar. En los aneurismas también puede ocurrir un hematoma. No es, es mucho menos frecuente que en las otras lesiones, pero puede pasar también. En la cirugía de columna es algo muy raro que se produzca un hematoma postoperatorio. Ahora, el edema postoperatorio tiene las mismas consecuencias que el edema intraoperatorio. En caso de tumores, una manipulación excesiva del parénquima cerebral puede causar inflamación, aumento de volumen, lo que sería el edema cerebral. El sangrado subaracnoideo también pueden causarlo y lo diagnosticamos en el postoperatorio siempre con una tomografía cerebral. El edema postoperatorio en malformaciones arteriovenosas puede producirse por infartos. A veces puede darse el caso de que se confunde una arteria de la malformación con una arteria que estaba pasando del tejido cerebral normal. Eh, es algo poco frecuente, pero cuando una arteria es de la malformación, uno ve que se está uniendo a la malformación, que forma un solo ovillo. Y cuando ve que una arteria se está alejando, es una arteria que es del cerebro, que no es de la malformación. Puede ser de que en una confusión se produzca un cierre de una arteria normal y eso puede producir infarto y edema cerebral. También se maneja en el postoperatorio, el paciente está en unidad de cuidados intensivos y se puede manejar de diferentes maneras. En el edema postoperatorio en aneurismas cerebrales, sobre todo se producen en aneurismas rotos y en pacientes con aneurismas en mal estado general, pacientes que están en pobre estado neurológico o que tienen vasoespasmo, ¿no? O hidrocefalia. Ahora, una tercera complicación postoperatoria son los infartos. Igual, se puede producir en tumores, en meningiomas, en glioblastomas, y estos infartos se pueden producir cuando se coagulan
arterias que estaban pasando y no eran arterias precisamente de la tumoración. Todo lo que son infartos es cuando se lesionan o se cierran arterias que estaban de paso, que no pertenecían a la lesión, sino que eran parte del tejido cerebral normal. Y otra complicación importante también es las infecciones. El promedio es del 5% y tiene factores que pueden predisponer a que se produzca una infección en el lecho operatorio o en la herida operatoria, sobre todo en pacientes que son reoperados, en pacientes que la cirugía demoró más de 6 horas, pacientes con cirugías prolongadas, en pacientes en mal estado clínico. También tenemos la estadística de que las infecciones son, tienen mayor riesgo en las cirugías de columna que en las cirugías craneales. Las infecciones de la herida operatoria, bueno, podemos encontrar que hay drenaje purulento por la herida, inflamación, enrojecimiento, fiebre en el paciente y puede haber también deterioro neurológico cuando la infección es más profunda, ¿no? Y compromete el tejido cerebral. Se tendría que hacer en ese caso una rehospitalización. Generalmente se muestra en pacientes que ya estaban de alta. Son pacientes que vuelven a hospitalizarse, se realiza cultivo de las secreciones, lavado quirúrgico, limpieza quirúrgica de las heridas en sala de operaciones y se vuelve a cerrar el paciente y se mantiene con antibióticos según lo que indique infectología. Una infección más delicada es la osteomielitis craneal. Y esto es cuando la infección se profundiza y va y toma el hueso. Cuando el hueso del cráneo se infecta, esa tapa que nosotros hemos sacado del cráneo y hemos vuelto a poner y cerrado se infecta, tenemos que volverla a retirar y a programar para el paciente para una posterior craneoplastia. Entonces, eso es una complicación poco frecuente, pero que lleva a más cirugías para el paciente, la osteomielitis craneal. Es rara también, ¿no? Pero puede producir generalmente por estafilococo aureus, que es el germen más común, y el estafilococo epidermidis en segundo lugar. Tenemos las meningitis, como van viendo, pueden haber infecciones superficiales de la herida operatoria y del tejido celular subcutáneo, puede haber infecciones del hueso, como la osteomielitis, pueden haber infecciones de las meninges, como la meningitis, que también es rara, pero también generalmente las meningitis se asocian cuando hay fístulas de líquido cefalorraquídeo, lo que les mencionaba. Ahora esas son complicaciones posoperatorias, ¿no? Paciente con fiebre, dolor de cabeza, deterioro del sensorio, rigidez de nuca, que se produce por las meningitis posoperatorias. En ese caso hay que hacer estudio de líquido cefalorraquídeo y el uso de antibióticos endovenosos. También estafilococo aureus, las pseudomonas. Los antibióticos se reciben por varias semanas. Aquí nos están poniendo el ejemplo de una terapia con vancomicina y ceftazidima por 3 semanas, endovenoso. También tenemos abscesos intracerebrales. Se dan cuenta que vamos profundizando la infección, ¿no? No es frecuente, más bien es muy raro, pero también se reporta que puede ocurrir. Personalmente no he visto nunca un absceso cerebral después de una cirugía, pero bueno, aquí está, abscesos postoperatorios cerebrales. Fiebre, déficit neurológico, se diagnostica con un ataque con contraste, una tomografía cerebral con contraste. A veces tiene que llegar a una reoperación y debridación quirúrgica. Ahora, otras infecciones que tenemos, esta sí es un poco más frecuente, son las infecciones de los sistemas de derivación ventrículo-peritoneal. Cuando hablamos de hidrocefalias, hablamos de que hay la posibilidad de colocar un
un conjunto de una válvula y unos catéteres que vendría a ser el sistema de DBP, que es el sistema de derivación ventrículo-peritoneal, que tiene un riesgo de infección de hasta un 20%. Este caso, si pues estamos colocando un cuerpo extraño, que vendría a ser el de silicona, y la válvula, que van a conectar el ventrículo, de donde se va a derivar el líquido cefalorraquídeo al peritoneo, por un catéter que va por debajo de la piel en el tejido celular subcutáneo. Esta cirugía sí tiene un poco más de riesgos de infecciones, hasta un 20%. Eso también, como les menciono, todo eso tiene que, dependiendo del tipo de paciente, el tipo de cirugías, todo se le informa al paciente y el paciente, el familiar o el paciente, conociendo de este tipo de problemas, firma el consentimiento informado. Entonces tenemos infecciones por estafilococo aureus, dense cuenta que son infecciones que se producen por gérmenes cutáneos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos?